Publicado en 1972, Cómo Europa subdesarrolló África, del historiador y activista guyanés Walter Rodney, considerado uno de los textos más lúcidos y aclamados del siglo XX sobre desarrollo y teoría poscolonial. Esta reflexión sobre el libro no busca revelar lo oculto, lo que hace es organizar con precisión lo que muchos ya sabíamos, que la pobreza y el subdesarrollo en África no son fruto del azar geográfico ni de una supuesta incapacidad local, sino consecuencia directa de un proyecto colonial planificado y sostenido. Rodney expresa con claridad: el desarrollo de Europa fue directamente dependiente del subdesarrollo de África. Esta afirmación resume el núcleo de su análisis. Europa no se desarrolló al margen de África, sino a costa del continente. El colonialismo no solo extrajo recursos naturales, transformó radicalmente las economías locales, impuso sistemas fiscales para controlar la fuerza de trabajo, desarticuló redes comerciales internas y utilizó la educación como instrumento de alineación cultural. Los colonos hicieron pagar a los africanos por la conquista que habían sufrido. Lo más ilustrativo del libro es que no se limita al diagnóstico histórico, sino es cómo traza las continuidades, pasado y presente. Rodney no se queda en el periodo colonial. Muestra cómo tras las independencias formales y políticas, las estructuras de dependencia no desaparecieron, simplemente adoptaron nuevas formas. La deuda externa, las inversiones extranjeras condicionadas, los tratados comerciales desequilibrados y la apropiación de los recursos estratégicos siguen reproduciendo una lógica de saqueo. Lo llamó neocolonialismo y lo definió así. Opera bajo el disfraz de ayuda, pero su lógica es la misma: mantener el control externo sobre los recursos africanos. Sintetizando, África no logró liberarse del control externo. En lugar de ejércitos y gobernadores, ahora son las corporaciones multinacionales, los organismos financieros internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, y las élites locales aliadas, quienes dictan las políticas. Escribe: la inversión extranjera hace que los recursos naturales y el Tratado de África generen un valor económico que se pierde para el continente. Una de las consecuencias más visibles y a menudo malinterpretadas de esta historia de expoliación es el fenómeno migratorio. Resulta imposible entender los flujos migratorios desde África hacia Europa sin reconocer primero el saqueo histórico que produjo esa desigualdad. No se puede hablar de migraciones económicas como si fueran decisiones libres, espontáneas, cuando en muchos casos se trata de respuestas humanas a un empobrecimiento inducido. El historiador y activista guyanés no lo plantea directamente en el libro, pero su argumento lo sugiere. Si Europa prosperó drenando recursos, trabajo y estructuras africanas, ¿por qué sorprende que generaciones posteriores busquen sobrevivir allí donde se acumuló esa riqueza? La migración, en ese sentido, no es solo un efecto colateral, sino una consecuencia lógica. Como dice Rodney, el subdesarrollo no es una etapa temporal, sino el resultado de fuerzas históricas concretas. Incorporar esta mirada permite desmontar discursos que criminalizan o deshumanizan a quienes migran. Nos obliga a reconocer que las fronteras políticas no borran responsabilidades históricas y que cada cuerpo que cruza el mar lleva consigo una historia que el libro de Rodney ayuda a contextualizar. La vigencia del libro es incuestionable. Muchos de los procesos que analiza siguen activos, aunque con otros nombres. El saqueo continúa, la desigualdad global se multiplica y las representaciones de África como continente necesitado siguen alimentando relaciones de poder asimétricas. Como él mismo afirma, el subdesarrollo no es ausencia de desarrollo, sino el resultado de una relación de explotación. El subdesarrollo africano no es una característica natural de la geografía, sino un producto directo de la extracción imperial, una práctica que no ha cesado, sino que se ha sofisticado. Este libro no pertenece al estante de lo histórico, pertenece a la hora.